Él ya llegó, pero la gente no lo ve. Anteriormente discutíamos con gran detalle sobre las siguientes teorías. Primero, la teoría del anticristo, la Artlist.io. teoría del rico multimillonario, destaca que el anticristo es un individuo rico e influyente con el poder de manipular los sistemas globales. La segunda teoría del engaño alienígena sugiere que el anticristo podría presentarse como un ser extraterrestre. Music licensing Esta reimagined. teoría enfatiza los poderes engañosos y las habilidades sobre. La tercera teoría, la del líder político, postula que el anticristo surgiría como una figura política magnética con la capacidad de unir naciones bajo un solo gobierno. Es importante comprender que aunque el hombre de pecado mismo no ha tomado el centro del escenario de la civilización y el mismo anticristo no ha sido revelado, su espíritu seductor, Artlist.io. el mal y la maldad están vivos y obrando en el mundo en el que vivimos. Uno de los errores más grandes que comete la gente es creer que el gobierno del anticristo comenzará solo una vez que llegue al escenario mundial. Eso no es correcto. La Biblia nos enseña claramente que su espíritu ya Music está obrando. licensing Primera de Juan reimagined. capítulo 4 versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Yahshua HaMashiach ha venido en carne, no es de Elohim, y este es el espíritu del anticristo, donde habéis oído que debe venir la época de Sodoma y Gomorra, en el tiempo de Noé y en el tiempo de Babilonia, y todos sus pecados están en esta generación. Usted puede sostener cada uno de estos periodos de tiempo en la Biblia y examinar todos los pecados que hubo en esos tiempos y luego interrogar que en nuestra generación verán similaridades en línea. Las personas ahora pueden participar en comportamientos pecaminosos sin salir de sus hogares. Esta facilidad sin precedentes Music licensing introduce reimagined. mayores desafíos espirituales que enfatizan la necesidad de que los creyentes sean aún más vigilantes y protejan sus corazones en un mundo donde el pecado está literalmente al alcance de las manos. De hecho, esta alarmante convergencia de transgresiones históricas pintan un cuadro sombrío de nuestro mundo actual. Esto no es una mera coincidencia o una evolución orgánica de la cultura humana, sino más bien una orquestación deliberada por el mismo espíritu del anticristo que ha estado planeando la caída de la humanidad desde el principio, mientras que el anticristo, como figura definitiva, aún no puede ser, se ha revelado su espíritu innegablemente, impregna el mundo enteras, impulsando a la sociedad a abrazar y normalizar el pecado. La creciente marea de inmoralidad, la confusión de las líneas morales y el rechazo flagrante de los valores divinos no son solo tendencias sociales, sino que son sintomáticas de un mundo bajo. El espíritu del anticristo busca no solo alejar a los individuos de Elohim, sino también crear un entorno donde se celebre el mal y se desprecie la justicia. Confrontamos su espíritu diariamente. Como creyentes estamos llamados a reconocer esto, permanecer firmes en nuestra fe y brillar como faros de la luz en un mundo cada vez más oscuro. Ahora entremos en más detalles sobre las teorías que mencionamos brevemente en la última enseñanza. Teoría número 4, un líder religioso. Teoría del líder religioso. La teoría postula que el anticristo surgirá como un líder religioso formidable que buscará unificar las ideologías religiosas globales en una religión mundial facilitada por milagros y señales engañosos. Esta perspectiva encuentra apoyo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 3 al 4, que habla de un hombre de pecado que se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Elohim. Respetará como líder, sino que le adorará viéndolo como un Elohim. Ahora, dentro de esta teoría quiero ver 4. Primero, los orígenes del liderazgo religioso. Según esta teoría, los anticristos alcanzarán prominiscencia no como un líder político o militar tradicional, sino como una figura de profunda autoridad espiritual en un mundo plagado
de tensión religiosa, porque surgirá como un faro de esperanza para consolidar varias facciones religiosas, uniendo divisiones doctrinarias y divisiones religiosas aparentemente curativas. Su atractivo podría ser universal, hablando de las creencias fundamentales de muchos grupos y prometiendo una comunidad religiosa global, pacífica y armonizada. Al mirar nuestro mundo actual, ya podemos ver diferentes religiones. Los líderes que intentan fusionar todas las religiones del mundo en una sola, investigan un poco sobre este tema y verán que hay líderes religiosos en este momento que intentan unir las religiones del mundo en una sola. Segundo, engaño espiritual. La Biblia advierte repetidamente sobre el engaño espiritual en los últimos tiempos. El líder religioso. La teoría enfatiza este aspecto, sugiriendo que el verdadero poder del anticristo no reside en su astucia política o su poder militar, sino en una profunda seducción espiritual. Todos los seres humanos están inherentemente diseñados con el deseo de adorar un rasgo dentro de los seres humanos que el anticristo explotará a través de señales, logros, maravillas y milagros que podrían confirmar en la mente de muchas personas que él es el verdadero, una figura divina, incluso el Mesías esperado de varias religiones. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Incluso aquel cuya venida es después de la obra de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. En las escrituras el término las maravillas mentirosas no necesariamente significan que los eventos no sean reales o tangibles, sino que se llaman mentiras porque están destinadas a engañar para alejar a las personas de la verdad de Elohim y acercarlas a las falsedades del anticristo. Podrían ser muy reales, muy impresionantes y muy engañosas. Examinando las escrituras encontramos paralelos intrigantes entre los magos de la corte del faraón y los futuros engaños del anticristo. En el libro de Éxodo, los magos, aunque limitados, lograron replicar algunas de las a través de sus propios medios. De manera similar, la profecía indica que el anticristo, impulsado por la influencia satánica, ejecutará señales y maravillas notables para atrapar los corazones y las mentes de muchos en todo el mundo. Ahora veamos la comparación entre el anticristo y los dos testigos. Apocalipsis capítulo 11 habla de los dos testigos que profetizan durante 1260 días vestidos. Estos testigos tendrán el poder de evitar que la lluvia convierta el agua en sangre y golpee la tierra con plagas. Su misión divina será evidente a través de estas señales y contrastará marcadamente con el reino del anticristo, pero las maravillas mentirosas del anticristo probablemente igualará, si no excede la escala de los dos testigos en términos de visibilidad e impacto, así como los dos testigos atraen a muchos al arrepentimiento y la fe a través de las señales dadas por Elohim. El anticristo alejará a muchos de la verdad a través de sus milagros engañosos que el mundo verá. Dos fuentes profundas de poder durante este periodo. Uno de Dios a través de sus testigos y otra de Satanás manifestándose a través del anticristo. Ahora, de regreso al líder religioso, del punto 3 de la teoría de la transición al dominio global, después de establecer una posición inexpugnable como el líder religioso más importante del mundo, el anticristo extenderá su influencia a las esferas políticas, económicas y militar, utilizando autoridad espiritual como base. Asegurará el control sobre y los ejércitos de las naciones. Esto no es simplemente una progresión de poder, es un movimiento calculado que pasa del liderazgo espiritual al gobierno global absoluto. El mundo será bajo su dominio, no solo a través de la fe, sino en la vida cotidiana. El cuarto punto, vemos la adoración universal. Quizás el aspecto más inquietante de esta teoría es la adoración global que el anticristo ordenará. Esto será una simple admiración por un líder que ha traído paz o soluciones. Será una adoración genuina,
la clase reservada solo para Elohim, solo será una adoración literal, no será superficial. Muchos creerán genuinamente que en el anticristo se cumplirán sus anhelos espirituales más profundos, verán en él la solución a los problemas del mundo, una figura que trae paz, unidad y plenitud espiritual. Su capacidad para realizar señales y maravillas solidificará aún más su posición como deidad a los ojos de muchos. Será un Elohim para ellos. En conclusión, el líder religioso, la teoría subraya la importancia de un discernimiento y una relación personal profunda con Yahshua HaMashiach en un mundo donde el engaño espiritual será tan prevaleciente y convincente. Basarse en las escrituras se vuelve primordial. La Biblia no solo proporciona información, sino que ofrece transformación y protección contra los engaños generalizados de los últimos días. Como creyente, aunque es esencial estar consciente de varias teorías que rodean al anticristo, es aún más crucial probar los espíritus y estar arraigados en la verdad de la palabra de Elohim. Teoría número 5 del líder de la iglesia apóstata. Esta teoría postula que el anticristo podría surgir desde dentro de la misma institución que Cristo fundó, la iglesia cristiana. Este individuo, según la teoría, representaría una forma de cristianismo que se desvía mucho de las doctrinas fundamentales, lo que llevaría a muchos a extraviarse. Lo central de esta teoría es la advertencia bíblica sobre la apostasía, sobre una gran apostasía en los últimos días. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, advierte en el Espíritu, dice claramente: en los últimos algunos abandonarán la fe y seguirán a espíritus engañadores y cosas enseñadas por demonios. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo del 1 al 2. Este alejamiento significativo de la auténtica fe es un indicador alarmante del potencial surgimiento de un líder dentro de la iglesia quien podría encajar en el perfil del anticristo. En nuestra era digital contemporánea, el aumento de enseñanzas, doctrinas y movimientos espirituales no tiene precedente. El Internet proporciona una plataforma para voces de todas las tendencias teológicas, incluidos numerosos profetas autoproclamados. Hay tantos hacedores de milagros autoproclamados, hay tantos obispos autoproclamados, apóstoles autoproclamados. Esta accesibilidad generalizada, aunque es una herramienta para la evangelización y el discipulado, también expone a los creyentes a un mayor riesgo de engaño. A medida que los creyentes navegan en su viaje de fe, el discernimiento en línea se vuelve crucial. Una tendencia alarmante en ciertos círculos de la iglesia hoy en día es la dilución del mensaje central del evangelio en algunas congregaciones, tal vez en un intento de ser más amigables con los buscadores o culturalmente aceptables, minimiza o incluso descuida las enseñanzas sobre el juicio del pecado y la necesidad de arrepentimiento. La autoridad de la Biblia es cuestionada en algunas iglesias, y algunas iglesias optan por una postura más progresista que compromete verdades fundamentales en aras de la inclusión. El espíritu del anticristo en algunas iglesias es evidente. La advertencia más grave de esta teoría es que algunas iglesias, en lugares de ser guiadas por el espíritu de santidad, podrían estar influenciadas por un espíritu del anticristo. Cuando los líderes abandonan la dirección auténtica del espíritu de santidad, se vuelven susceptibles a otras influencias espirituales, potencialmente allanando el camino para el engaño. A gran escala, el llamado al discernimiento y la fidelidad, mientras que la teoría del líder apóstata de la iglesia no está exenta de desafíos, sino como un recordatorio aleccionador de la necesidad de discernimiento y compromiso inquebrantable con la verdad de las Escrituras como cuerpo del Mashiach. La iglesia debe estar alerta a protegerse con cualquier forma de doctrina o liderazgo que se desvíe del mensaje central del Evangelio.
La gente tiene una extraña percepción de que cuando llegue el anticristo tendrá que reformar al mundo y hacer un cambio importante en la forma en que opera. Pero eso no es lo que sucederá cuando el anticristo llegue a la escena mundial y ocupe un lugar central en la sociedad. El mundo estará listo y preparado para él. Basta con mirar la tendencia general de la sociedad. No es necesario ser teólogo para ver que estos son los últimos días de lo que habló Yahshua HaMashiach. Artlist.io